¿Cómo están? Muy buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos, comienza otra edición de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. Día viernes 11 de abril y nosotros estamos partiendo esta edición aquí en CNN Chile y en esta transmisión. Plataforma, por cierto, nos pueden seguir allí donde ustedes lo necesiten, en nuestra aplicación CNN Chile, en nuestro sitio web, en Twitter y por supuesto en la transmisión televisiva. Vamos de inmediato a revisar los contenidos que hemos preparado para hoy. Comenzando, como siempre, con los indicadores. Estos son los números para partir el día. A nivel local, primero, destacando lo que ha ocurrido con el precio del dólar, que ayer cerró en 987 pesos. Eso como uno de los hitos importantes en una semana que ha sido bien volátil. Comenzó muy fuerte al alza el precio del dólar, se ha aminorado. Ya veremos qué es lo que ocurre hoy en función de lo que está pasando en los mercados a nivel global, que han abierto en rojo. Les vamos a contar detalles de eso. El IPSA, por otra parte, el indicador bursátil selectivo de acciones acá en Chile, tuvo ayer un cierre negativo, 1,36% de caída para el indicador bursátil a nivel local, el que tomamos como referencia, y está en ese contexto entonces en terreno negativo en la evolución del IPSA, con las acciones de Carosi, Blumar, Antar Chile, también Aguas Andinas, al alza, con subidas por sobre el 1%, entre los más destacados. Las mayores bajas, por otra parte, Nitratos más de 7%, fuerte caída de SQM en Serie B, más de 5% en sesiones que han sido súper volátiles. SQMB, por ejemplo, estuvo en una zona positiva con un repunte muy fuerte el miércoles, caída dramática también ayer. Bueno, en ese contexto nos hemos movido al ritmo de las noticias que llegan a nivel internacional, sobre todo por la guerra arancelaria abierta por Donald Trump. Por otra parte, la UEF para hoy día tiene un valor de 38.952 pesos. Vamos a revisar ahora indicadores internacionales. Ayer Standard & Poor's cerró con una fuerte caída, 3,46% de pérdida para el índice selectivo, con las 500 empresas más importantes que transan en bolsa en Estados Unidos. Muy relevante este dato porque después del repunte del miércoles, ayer jueves nuevamente hubo caídas fuertes y cuesta en verdad seguir la tendencia de lo que está ocurriendo con los mercados internacionales. Sin ir más lejos, hoy día, viernes, las acciones en Asia, por ejemplo en Japón, cerraron también a la baja, casi 3% de pérdida. En Alemania hay una caída de 1,58% y pareciera que nuevamente entonces enfrentamos un escenario de alta volatilidad, producto de la incertidumbre que ha generado Donald Trump y este escenario en el que día a día nos estamos enterando de noticias negativas fundamentalmente, y persiste así la presión con bolsas que están operando al cierre de la semana a la baja. Ya veremos cómo se desarrolla durante el día. Por lo pronto el cobre está subiendo 4 dólares, sí, bien digo, 46 centavos para la libra del metal rojo, con una subida de 2,6%. Otro mercado que se ha comportado de manera más o menos errática. Máximo Pacheco, en todo caso, ayer en Codelco decía que no veían o no habían visto más bien una caída de la demanda de cobre desde China. Por el contrario, se estaba demandando más en el inicio de este segundo trimestre de producción. Por último, el petróleo en 60 dólares a esta hora de la mañana. Otro dato para partir la jornada. Bueno, nos vamos a las portadas a nivel internacional primero, luego echaremos un vistazo de los medios nacionales, pero tenemos que partir con lo que está ocurriendo afuera porque es lo que marca el ritmo de las noticias por estas horas en materia económica. Y nos vamos a cnn.com, nuestra casa matriz, que titula que China nuevamente golpea de vuelta a Estados Unidos con un arancel de 125% en los bienes norteamericanos. Desafiante, así lo titula cnn.com, para explicar qué es lo que está ocurriendo entonces con este gallito entre China y Estados Unidos. Recordemos que aquí sigue esta tendencia en la que China ha ido respondiendo de manera bien sistemática a cada una de las movidas de aranceles que ha realizado Estados Unidos, y en ese sentido el gallito pareciera centrarse ahora en esto, porque para el resto de los países se ha establecido esta pausa de 90 días. Bueno, acá la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos sigue evolucionando. Del 84% que se había anunciado el miércoles, ahora sube a 125% el arancel para todos los productos norteamericanos que entren al mercado chino. Y aquí hay varias señales políticas bien relevantes. Ya las vamos a estar comentando más en detalle, pero por ejemplo, desde la vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Twitter ayer subían un posteo con un video de Mao Zedong en el que se planteaba
cómo China nunca se rendía. Lo decía en un contexto muy distinto, por supuesto, décadas atrás, pero que toma otro contexto, ¿no? Y otro peso específico ese mensaje ahora cuando están en una disputa palmo a palmo con los Estados Unidos. Recordemos que ya Estados Unidos había impuesto también aranceles más altos para las importaciones que vinieran desde el mercado chino, y es el tema central entonces en la portada de nuestro medio matriz cnn.com. Vamos ahora a revisar la portada de los medios locales con bajadas precisamente de estos temas y de los efectos que está generando. Nos vamos a ir al diario Pulso con un ángulo distinto también y un tema importante respecto a lo que está ocurriendo con el precio del dólar. Fíjense que el alza en el precio desde el tipo de cambio ya va a impactar las cuentas de luz. Nuevamente dirán ustedes, claro, porque viene otro proceso tarifario para las cuentas de luz que ya habían subido muchísimo durante 2024. Y lo que vendrá en el segundo semestre es un alza de más de 7% a nivel nacional, de acuerdo al informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que se va a conocer este viernes. En paralelo, la Contraloría ya tomó razón de un esperado decreto que fija el valor de la distribución eléctrica que estaba pendiente hace más de 4 años, destaca Diario Pulso. Pero esto es interesante aterrizarlo desde el punto de vista de los efectos que las circunstancias a nivel global están generando acá en Chile. Un precio del dólar más alto tiene un efecto directo en el bolsillo de todos los chilenos y se va a reflejar entonces con esta alza promedio de 7,3% a nivel nacional para el segundo semestre digo, en el reajuste de cuentas que se adelanta en el titular de Diario Pulso. Por otra parte, aparece la fotografía del ministro Marcel, flanqueado por la ministra Echeverri y la subsecretaria Sangüesa, respecto a la guerra comercial. Chile inicia conversaciones con Estados Unidos la próxima semana en Washington. Para el 16 de abril está fijada la primera reunión de este tipo. Ya vamos a estar profundizando en lo que ocurrió ayer a nivel estatal, la respuesta del Estado chileno frente a este tema. Y un poco más abajo, detalles también bien interesantes respecto a lo que está ocurriendo en Perú. El ministro peruano de Economía dice que deberíamos crecer en un tiempo más entre 5 y 6%, lo destaca también en su titular. Interesante la perspectiva también de lo que está ocurriendo en otros países aquí en la región. Titulares de Diario Pulso para esta mañana. Nos vamos ahora al Diario Financiero, son las 8:10. Vamos a ver qué es lo que trae la portada de este otro medio de circulación nacional, con también una bajada local sobre este encuentro que se desarrolló ayer en la sede del Ministerio de Hacienda y donde se reunieron exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, convocados por el gobierno para analizar este escenario global en materia económica. Estuvieron entre otros Eduardo Aninat, exministro de Hacienda, el Ignacio Briones, también exministro, Felipe Larraín, quien también lideró la cartera, además de expresidentes del Banco Central como Carlos Massad, Roberto Saller o Rodrigo Vergara, por ejemplo, quienes estuvieron presentes también en este encuentro. Una señal finalmente muy interesante desde el punto de vista institucional para tomarle el peso a lo que está ocurriendo. Es tan grave la situación que se convoca de alguna manera a este consejo para poder escuchar visiones y sobre la base de eso trazar un curso de acción. De hecho, el titular del Diario Financiero plantea eso, que el gobierno pasa a la acción ahora y busca medidas de apoyo a exportadores. Marcel además pone en pausa cambios tributarios. Vamos a estar escuchando detalles respecto a eso, a lo que ocurrió ayer. Mientras tanto, un sondeo del Banco Central ratifica expectativas de más inflación. Lo destaca también el Diario Financiero. Y un poco más abajo, otra fotografía, aparecen los abogados top de libre competencia que llegaron al Tribunal de Libre Competencia en defensa del rol de los conglomerados económicos. Muy interesante este tema por lo que ha abierto, la discusión que ha abierto con Adecus a propósito del peso y el rol que tienen los grupos más grandes del país en términos de concentración económica. Ayer hubo alegatos precisamente y 14 intervenciones en total en esta audiencia en la que el abogado Mario Bravo, en representación de Conadecus, fue quien abrió precisamente esos alegatos para plantear sus puntos de vista. Así entonces viene otra arista también de discusión que quizás pasa a un segundo plano a propósito de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y por último nos vamos al diario Mercurio para marcar un punto político bien importante, porque ayer el ministro Marcel reconocía que efectivamente
están en evaluación los cambios tributarios que planteaba el gobierno y que buscaban fundamentalmente que se generara una modificación en el impuesto de primera categoría, el que pagan las empresas, con una compensación también por otras vías tributarias. Bueno, eso queda sin piso político, dice el diario El Mercurio, y la discusión quedaría para un próximo gobierno, lo destaca así en su cuerpo Economía y Negocios. Concluyen distintos parlamentarios que con el contexto de la guerra comercial no aparece muy oportuno el que se genere un debate de este tipo, que lo único que haría sería aumentar la incertidumbre. Y existe consenso en que impulsar estas reformas que tienen que ver más bien con el crecimiento son fundamentales y habría que priorizarlas en este nuevo escenario. Así entonces los detalles que trae el diario El Mercurio. Bien, 8:13, nos vamos a ir a revisar entonces los detalles de lo que ocurrió ayer a nivel local. El foco de atención puesto en lo que había ocurrido en este encuentro convocado por el Ministerio de Hacienda, y ya podemos profundizar en los puntos que se abordaron en esta reunión, muy relevante desde el punto de vista simbólico. El Ministerio de Hacienda convocaba a la presidenta Rosana Costa del Banco Central y a exministros y expresidentes del Instituto Emisor para analizar el escenario. Incluso Alberto Arenas, que ha tenido pocas apariciones públicas desde su salida del ministerio en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, bueno, también se hizo presente en este encuentro. No entregaron muchas declaraciones luego, pero de todas maneras sirvió como una señal para advertir que existe un nivel de incertidumbre muy alto, que eso va a seguir en el tiempo también y que es necesario tomar medidas que tienen que ver más bien con un trabajo de Estado, no solo con este gobierno, sino entendiendo también que habrá una proyección hacia adelante. De hecho, es bien significativo que Ignacio Briones, Felipe Larraín, cercanos al comando de Chile Vamos, por ejemplo, y al trabajo que está haciendo Evelyn Matei, participaron también de este encuentro, y esa es una señal también bien interesante desde ese punto de vista. Marcel en esta reunión y Rosana Costa también escucharon las visiones de los exministros y expresidentes del Banco Central, y de esa manera ir enriqueciendo la discusión y tomando más miradas sobre lo que aquí ocurrió. Y aquí hay experiencias bien importantes, por ejemplo, la de Eduardo Ninat siendo ministro de Hacienda cuando se enfrentó la crisis asiática, o la de Carlos Massad en un contexto de alta inflación a fines de la década del 60. Son todas miradas que pueden enriquecer, por cierto, el trabajo y las medidas que vayan a trazar desde el gobierno. Se le planteó al ministro Marcel, por ejemplo, que el grupo de trabajo que va a crear el gobierno para acompañar este periodo sea transversal, que no esté contaminado por lo político, como uno de los elementos que trascendió en esta reunión. Pero todos coinciden en que la incertidumbre va a persistir por mucho rato. Y que esto va a afectar a Chile de todas maneras, ya sea por la vía de la afectación que generen estos aranceles o bien por una eventual crisis económica que pueda surgir derivada de un menor crecimiento económico. Vamos a escuchar al ministro Marcel primero, la primera reacción después de este encuentro de ayer con su valoración de lo que significaba esta reunión. El nivel de incertidumbre que esto ha generado no solo respecto de decisiones específicas, sino que su implicancia para el orden económico internacional y para el comercio global son muy significativas. Y esa incertidumbre va a estar con nosotros durante un tiempo. Eso no implica un cambio radical de la situación fiscal, pero sí que tenemos que tener la flexibilidad suficiente para asignar recursos para esos propósitos. Nosotros hemos planteado alternativas de rebajas de impuesto a la renta compensadas de manera de no deteriorar los balances fiscales. Tenemos que sopesar lo que nos parece que es el mérito de esas propuestas con el escenario político que tenemos. Ahí estaba también el sinceramiento del ministro Marcel sobre lo que está ocurriendo con la discusión tributaria. Y claro, en el Congreso se ve muy poco espacio para que efectivamente se pueda llevar adelante este debate en un contexto además no solo de incertidumbre a nivel internacional, sino también de incertidumbre política, considerando la carrera presidencial y parlamentaria que viene para este año. Ahora viene toda una discusión también de qué medidas se pueden ir adoptando. Desde ese punto de vista se refería a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, sobre todo por lo valioso de esta instancia para ver cuál es el curso de acción en los próximos meses. Quiero agradecer a todos quienes participaron en una reunión que fue muy valiosa en términos de compartir
conocimiento, experiencia en un entorno mundial que hoy día tiene mucha incertidumbre y en el cual este grupo en su conjunto ha tenido la riqueza de aportar su visión, su mirada, su diagnóstico y algunas perspectivas para un trabajo hacia adelante. Bueno, ahora pongamos el foco en los pasos a seguir desde el punto de vista más concreto de qué es lo que va a hacer el gobierno. Por lo pronto, ayer se anunciaba que el próximo 16 de abril se va a desarrollar una reunión con la USTR, que es la entidad de los Estados Unidos a cargo de estos temas y conversaciones de carácter comercial. Esa reunión va a ser muy relevante porque el gobierno ha tratado de canalizar y de manera bien también diplomática, ¿no? En silencio, las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para abordar este cambio arancelario en el contexto del Tratado de Libre Comercio que está vigente entre ambos países. Ese es un primer curso de acción. Por otra parte, tratarán de buscar reducir incertidumbre para los exportadores chilenos, de apoyarlos en un momento bien difícil. Apoyo directo, por ejemplo, respecto a los mercados de destino, o bien también asociado a los costos que puedan ir sufriendo por la imposición de estos aranceles en el mercado norteamericano. Y por otra parte, esto ya lo había adelantado el propio presidente Boric en su gira por la India, ir aumentando la diversificación de mercados de aquí en adelante y también fortalecer y quizás acelerar incluso la materialización de tratados de libre comercio que están en curso con India, con Filipinas, con Emiratos Árabes y con estados del Golfo. De esa manera entonces se busca impulsar o reforzar, más bien respaldar el trabajo a nivel local del sector exportador fundamentalmente, y para eso va a ser bien importante esta comisión de expertos que va a convocar el Ejecutivo. Escuchemos a Claudia Sangüesa, la subsecretaria, directora de Relaciones Económicas Internacionales, quien entregaba su visión sobre lo que viene. Mantenemos un diálogo de diplomacia comercial y económica con nuestros principales socios comerciales y eso lo venimos haciendo permanentemente con los distintos socios comerciales, incluido Estados Unidos. Y además con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio con el cual siempre nos vamos regularmente juntando para ir evaluando sus avances. Y en el marco de ese diálogo nos han confirmado una reunión que se va a realizar la próxima semana con el USTR, en el cual vamos a ir a introducirnos a las nuevas autoridades norteamericanas y empezar una conversación positiva respecto a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Bueno, escuchemos también la visión de uno de los participantes del encuentro que se desarrolló ayer en el Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar al expresidente del Banco Central, Carlos Massad, tras el desarrollo de esta reunión. La idea fue plantear las ideas de la visión general que cada uno tiene sobre la situación y dar algunas recomendaciones en la experiencia de cada uno. Y en eso la reunión fue extremadamente útil. Yo les diría que a pesar de que hay algunas diferencias, todas esas diferencias están dentro de un marco de unidad y eso es lo más favorable. Creo que lo que importa en este momento es un espíritu de unidad y flexibilidad en las políticas. Ese es el punto en que habría que acentuar. Un barrido por lo que ha ocurrido este jueves, un día bien intenso con señales importantes. Al regreso de la pausa vamos a estar profundizando en la visión de otro de los participantes. José de Gregorio estuvo en entrevista ayer, recogimos algunos de los pasajes más importantes de esa conversación aquí en CNN Chile. 8:21, pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a profundizar, estamos de vuelta aquí en CNN Chile, en Agenda Económica AM. Vamos a profundizar en el escenario que se abre para Chile a propósito de esta guerra comercial y de lo que está ocurriendo a nivel global. Ha sido una semana, o un par de semanas en realidad, muy intensas, de mucha información, de idas y vueltas también, de alta incertidumbre a propósito de los pasos que está dando Donald Trump, de algo erráticos también, ¿no? Con la imposición de aranceles que luego quedaron en pausa. En ese escenario, el encuentro de ayer en Hacienda fue bien importante, como decíamos, y participó en ese encuentro José de Gregorio, expresidente del Banco Central y uno de los economistas también de referencia en nuestro país, que entregaba su visión respecto a lo que estaba ocurriendo. Muy interesante, conversó en CNN Chile, en el programa Hoy es Noticia,
Matilde Burgos. Muy interesante la mirada que tiene respecto a lo que esto puede significar. Por un lado, lo comentábamos antes, hay un impacto arancelario directamente en las exportaciones chilenas, pero por otra parte también existe otro riesgo que tiene que ver con lo que esto puede acarrear desde el punto de vista macroeconómico. Advertía José Gregorio que acá puede venir un shock deflacionario a nivel internacional y que en el actual contexto había que buscar mecanismos de diálogo. Vamos a escuchar parte de la intervención de ayer de José Gregorio aquí en CNN Chile. Las discusiones que hay hoy día en Chile, hay bastante acuerdo de que lo que está ocurriendo es muy malo para la economía mundial. Si bien se postergaron por 3 meses la alza de tarifa, todavía persiste una incertidumbre muy grande que va a tener efecto sobre la actividad económica global. Y yo creo que tal vez el punto en el que había como más acuerdo y en el que todos los economistas estarían de acuerdo que este es un shock deflacionario, es decir, es un shock que tiende a reducir la inflación y a reducir la actividad económica. ¿Por qué? Porque el comercio está trancado, ¿no es cierto? Porque la incertidumbre reduce la inversión, reduce la actividad económica, y al mismo tiempo nosotros hemos visto cómo ha caído la bolsa, si bien se recupera un poco, todavía está bastante débil. Por lo tanto, todos los indicadores del dólar se deprecia y señalarían que los precios van a ir algo a la baja, ¿no es cierto? Lo hemos visto ya con el precio del petróleo, y por otra parte también la actividad va a ir a la baja. Así trazaba el escenario José de Gregorio entonces del impacto, como decíamos, macroeconómico. Acá probabilidades de recesión para la economía norteamericana han ido al alza. Son varios los analistas de mercado que ya lo proyectan para este año con caídas que pueden ser profundas y con el impacto que eso va a tener en términos de desaceleración de la actividad a nivel global. También José de Gregorio se refirió al valor de la reunión de ayer que se desarrolló en el Ministerio de Hacienda y de la cual participó. Escuchemos qué fue lo que dijo. Creo que esto fue una reunión súper importante. Gente de los más diversos gobiernos, de distintos colores políticos, se reunieron de manera muy colaborativa y además con un diagnóstico y con una visión bastante común. Chile es una economía abierta, va a seguir siendo abierta y tenemos que asegurarnos que el progreso siga en este país, y para eso también tenemos que ayudar a que nuestro sector externo, nuestro sector exportador siga desarrollándose. Así estaba entonces la visión de José de Gregorio en esta conversación con CNN. Hay que quedar atentos a lo que pase con el precio del dólar durante esta mañana. Mercados que están en rojo a nivel internacional y que seguramente van a trazar también un camino para lo que ocurra en el mercado financiero a nivel nacional. Nos vamos, gracias por acompañarnos, 8:27. Ya en unos minutos comenzamos CNN Chile Radio con Carolina Orrejola. Que tengan un buen día.